Hechos capítulo 7, partiendo en el versículo 30, nos dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús,
recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Señor, guíanos en esta mañana. Danos corazones humildes para recibir tu palabra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo de una manera especial. No tengas en cuenta nuestros pecados y nuestras faltas. Amén. Como decía al principio, aquí vemos la defensa de Esteban ante el concilio. La defensa de Esteban ante el concilio judío proviene de su arresto. Hace un poco de tiempo vimos cómo Esteban fue arrestado, fue acusado falsamente por 4 cosas, esencialmente, nos dice la palabra de Dios. A Esteban se le acusó de blasfemar en contra de Moisés, se le acusó de blasfemar en contra de Dios, también se le acusó de ir en contra del templo, el lugar santo, y también se le acusó de ir en contra de la ley de Dios. Esto lo vimos en el capítulo 6 de Hechos, versículos 11 y 13. Nos dice Hechos 6, versículo 11: Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar a Esteban palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y después, en el versículo 13, leemos: Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, el templo, y contra la ley. Nos damos cuenta ahí que Esteban fue falsamente acusado de hablar cosas malas en contra de Moisés, en contra de Dios, en contra del templo y en contra de la ley. Es por esto que este concilio de judíos, estos hombres religiosos, estaban enfurecidos. Consideraban que Esteban, este hombre que hablaba en nombre de Jesús de Nazaret, era un blasfemo y merecía ser juzgado y después matado, como así fue. Con lo cual, en esta situación, Esteban fue interrogado por el sumo sacerdote. Nos dice Hechos capítulo 7, el primer versículo que abre este capítulo 7, que el sumo sacerdote le cuestionó, le hizo una pregunta y le dijo en Hechos 7, versículo 1: ¿Es esto así? ¿Es esto así? Esa fue la pregunta que inició esta defensa de Esteban. Mirando este capítulo 7 de Hechos, nos damos cuenta que tiene una estructura bastante clara. Lo voy a dividir muy rápidamente, solamente para que exista una estructura general en nuestra mente. Este capítulo 7 es lo suficientemente rico y largo como para no pasarlo simplemente con una predicación, así que tendremos más de una predicación acerca de este discurso de Esteban. Y para empezar quiero que veamos un poquito la estructura muy rápidamente, muy brevemente. En primer lugar, vemos el llamado de Abraham. Lo que hace Esteban cuando habla en este concilio para defender lo que él está predicando es que nos da un resumen muy completo, muy brillante en realidad,
acerca de cómo Dios se relacionó con su pueblo en el Antiguo Testamento. Él hace un viaje a través de personas importantes del pueblo judío. Nos habla de Abraham, nos habla de José, nos habla de Moisés. Con lo cual, como digo, es un capítulo muy rico, muy lleno de lecciones de teología bíblica, ¿verdad? Cuando hablamos de teología bíblica, hablamos de cómo todas las historias que aparecen en la Biblia, incluidas las del Antiguo Testamento, nos están hablando de Cristo, y esto es algo maravilloso. Entonces no es posible en un día hablar de este capítulo 7, pero lo haremos con la ayuda de Dios en siguientes domingos. Y resumiendo aquí, empieza Esteban hablando de Abraham. A él se le acusa, a Esteban, de ir en contra de Dios, de ser un blasfemo, pero lo que demuestra Esteban es que no es así. Esteban no es un blasfemo. Esteban es un siervo de Dios. Él es un gran conocedor de las Escrituras. Y lo que hace Esteban es mostrar a estos acusadores cómo el Antiguo Testamento básicamente está apuntando a ese Mesías, a ese Señor Jesucristo que da cumplimiento a todas las sombras del Antiguo Testamento. Lo que nos viene a decir Esteban también es que este pueblo de Israel, estos judíos, realmente se están contradiciendo a ellos mismos, porque ellos están acusando a Esteban de ir en contra de Dios, de ir en contra de la ley, de ir en contra del templo, de ir en contra de Moisés. Y precisamente es lo que estos judíos habían hecho por siglos en la historia del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a estructurar esta defensa de Esteban. Primeramente, él habla del llamado de Abraham. Él empieza por el principio. Él demuestra a este concilio de judíos que tienen a Abraham como padre, como referente, el padre de la nación. Esteban les habla de Abraham para demostrarle que también es su padre, ¿no? Él dice: hermanos, nuestro padre Abraham. Él se identifica también como parte del pueblo, dándose a entender que Esteban es un verdadero israelita, con una buena interpretación de Abraham, con una buena interpretación de José. Él entendió a Moisés, él entendió qué significaba el templo, algo que este concilio no comprendió. Entonces, versículo del 2 al 8 está el llamado de Abraham, cómo Abraham fue llamado por Dios en sus orígenes. Veis ahí muy fácilmente cómo Dios en el versículo 2 de este capítulo 7 se apareció a Abraham, ¿verdad? Dice aquí Esteban: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Entonces, versículo 2 al 8 se habla del llamamiento de Abraham de parte de Dios para que Abraham se convirtiera en padre de la nación de Israel. En segundo lugar, expone Esteban aquí la historia de José. La historia de José. Eso va del versículo 9 al 16, y ahí la figura de José es introducida en el versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, ya veremos por qué se introduce la figura de José. El caso es que la historia de José es referenciada del versículo 9 al 16, y después viene un tercer bloque, que es cuando Esteban habla de Moisés y de la liberación del pueblo de Egipto. Eso va del 17 al 44. Es el fragmento más largo, se enfoca bastante en Moisés. Y terminando, cuarto bloque, vemos un resumen
desde la conquista de Canaán hasta la figura de Salomón. Esto se dice muy brevemente desde los versículos 45 al 50. Y por último viene la acusación. Esteban acusa al concilio de ser ellos en realidad los blasfemos. Eso va del 51 al 53 y ahí se incluye esa acusación que hemos leído antes, ¿no? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que esa es la estructura de este capítulo 7 de Hechos. Y quiero resumir en una frase de qué va este capítulo entero. No es tan fácil, pero he tratado también de adaptarlo a nuestra época para que nos demos cuenta también de que es un mensaje para nosotros, ¿no? Porque es muy fácil apuntar con el dedo al concilio, ¿no? Y decir, mira qué malos son, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Seremos nosotros muy diferentes a ese concilio blasfemo? La realidad es que no somos tan distintos. Entonces yo he preparado esta frase como tema central de este capítulo 7, que es el discurso de Esteban ante el concilio. Y yo considero que en esencia lo que vemos aquí es personas religiosas e idólatras que rechazan y desobedecen una y otra vez a Dios. Esto es un resumen de lo que vemos aquí. Personas religiosas e idólatras que rechazan y desobedecen una y otra vez a Dios. Esto es la historia del pueblo de Israel desde el principio hasta siempre. También es nuestra historia, en cierto sentido, porque nosotros también podemos ser personas religiosas en apariencia, en nuestros actos, podemos mantener una apariencia de religiosidad. Por supuesto somos idólatras, eso es evidente, y también rechazamos y desobedecemos una y otra vez a Dios, aun siendo conocedores de su voluntad. Entonces, este mensaje también es para nosotros. Quiero hacer una introducción un poco más detallada sobre este capítulo 7. Como digo, en alguna futura ocasión vamos a continuar con él. Y lo primero que quiero decir a modo de introducción y entrando en más detalle es que aquí vemos que los acusadores terminan siendo los acusados. Los acusadores terminan siendo los acusados. Los acusadores eran estos líderes judíos que prendieron a Esteban y le acusaban de ir en contra de Dios, en contra de la ley, en contra del templo, en contra de Moisés. Pero a medida que va desarrollándose el discurso de Esteban, lo que sucede aquí es que los acusadores realmente son los que merecen ser acusados. Los verdaderos blasfemos, los verdaderos hombres que están hablando en contra de Dios, son los miembros de este concilio. Fueron los judíos, históricamente, los que realmente, para empezar, fueron en contra de Moisés. Este concilio está acusando a Esteban de ir en contra de Moisés. Para los judíos de la época, Moisés era un referente, era un padre, era un líder, era una figura de su historia como pueblo de Israel, ¿no? Moisés, el gran Moisés, libertador
del pueblo de Israel a través de la mano de Dios, liberando a Egipto. El caso es que, por sorprendente que parezca, los que verdaderamente fueron en contra de Moisés fueron los propios judíos. El propio pueblo de Israel se resistió a Moisés. Y esto es lo que nos muestra este capítulo. En este capítulo 7 vemos, por ejemplo, del 23 al 28, que dice: cuando hubo cumplido Moisés la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Sabemos que Moisés se educó en Egipto, en palacio, conociendo la ciencia y el conocimiento de los egipcios, pero sabemos que en un momento de su vida él tuvo un acercamiento con su verdadero pueblo, que era el pueblo judío, ¿no? Él quiso acercarse, visitar a sus hermanos. Dice el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Conocemos esa historia, ¿no? De las películas, tal vez hemos visto cuando Moisés está ahí viendo a los esclavos y se mueve a misericordia y se indigna de cómo los esclavos son tratados, ¿no? Y además aparece esta escena que vemos aquí, versículo 24, y al ver Moisés a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. En este momento, Moisés empieza a ser llamado por Dios para empezar la misión de liberar al pueblo de Dios de Egipto. Entonces, Moisés se convierte en un líder, en un libertador del pueblo de Israel. No obstante, el propio pueblo de Dios, ya desde un principio, se puso en contra de él. Dice el versículo 25, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea, Moisés pensó que sus hermanos, los otros judíos, los israelitas que estaban en opresión, iban a entender que Dios les iba a dar libertad de Egipto a través de Moisés como libertador, mas ellos no lo habían entendido así, ¿no? O sea, los israelitas que estaban en opresión, en lugar de ver a Moisés como un libertador, lo rechazaron. Y esto es evidente en los versículos que siguen. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo, y fijaos en esta palabra, el que maltrataba a su prójimo, le rechazó. Le rechazó. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a dos israelitas peleándose. Viene Moisés a poner paz. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es la actitud del israelita? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Veis? Ahí hay un indicador, un atisbo, que ya nos empieza a hablar de la dureza de corazón del pueblo de Israel para con los mensajeros de Dios. Ahí se empieza ya a despertar esta rebeldía. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Había matado Moisés a un egipcio el día antes, conocemos esa escena.
Y ya vemos una confrontación entre la nación de Israel y Moisés. ¿Veis? Este es el nacimiento de la relación entre Moisés e Israel. Y no empieza muy bien. Empieza Israel ya desde primeras desafiando la autoridad de Moisés, desafiando el papel de Moisés como libertador. Vemos también en el versículo 35 hasta el 39, aquí en el capítulo 7, que dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, ¿veis? A quien habían rechazado. El pueblo de Israel había rechazado a Moisés, el enviado de Dios, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Para no extendernos, Moisés, libertador de Egipto, enviado por Dios, es rechazado por Israel. Y podríamos detenernos en ver cómo el pueblo de Israel, a través de la travesía del desierto, una y otra vez, está en contra de Moisés, quejándose en contra de Moisés. Entonces, al fin y al cabo, los judíos no se portaron muy bien con Moisés, ¿cierto? Pero aquí, en el Nuevo Testamento, lo tienen como un ídolo, lo tienen como un referente, y no se acuerdan que sus padres resistieron a Moisés. ¿Por qué hace Esteban esto? Lo que Esteban está haciendo está recordando a estos judíos que su historia es una historia de rechazo a Dios y a sus enviados. Esa es la historia de Israel. Así que no se crean tan buenos, que no se piensen tan religiosos, porque en el fondo fueron desobedientes desde el principio, tanto a Dios como a Moisés. Los que realmente estaban en contra de Moisés, no era Esteban. Esteban no estaba en contra de Moisés. Los que de corazón estuvieron en contra de Moisés fueron los israelitas rebeldes. Así es. Así es. En segundo lugar, los que realmente profanaron el templo con su idolatría y no entendieron qué era el templo en realidad, fueron estos judíos también. A Esteban se le acusó de ir en contra del templo. Esteban dijo, al igual que las palabras del Señor Jesucristo, que ese templo iba a ser destruido y que al tercer día iba a ser levantado. Jesucristo estaba hablando de él mismo. ¿Y qué pasó con los judíos cuando escucharon esto? Se indignaron, se enfurecieron, le estaban tocando su edificio santo, ¿no? ¿Qué estaban haciendo aquí los judíos? Estaban acusando a Esteban de profanar el templo, de hablar cosas malas en contra del templo. Pero cuando nos damos cuenta, los que realmente profanaron el templo de Dios fueron los propios judíos. Y en segundo lugar, los judíos nunca terminaron de entender el templo que era verdaderamente. ¿Por qué vamos a unir aquí la idolatría de Israel con el templo? Porque, ¿qué es el templo? ¿Cuál era la función del templo? ¿Qué se hacía en el templo? El templo era un lugar donde se entendía que estaba primeramente la presencia de Dios. Allí se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y también se entendía como un lugar de adoración. Allí es donde se adoraba a Dios. El templo se conectaba con la adoración. Pero lo que vemos aquí
aquí es que el pueblo de Israel fue históricamente un pueblo y a pesar de tener un templo físico, no ofrecían adoración de verdad. Sus corazones estaban lejos de Dios, aun cuando veneraban ese edificio. Entonces, los que realmente estaban contra el templo no era Esteban. Esteban era un adorador verdadero. Los que verdaderamente estaban esencialmente contra el templo y todo lo que significa ese templo, que es adoración verdadera a Dios, los que demostraron estar profanando el templo con su vida y su corazón fueron los israelitas, porque ellos tuvieron una trayectoria de idolatría más que de adoración acepta delante de Dios. Vamos a ver la idolatría. Nos dice el versículo 39 al 43 de este capítulo 7, 39 al 43, dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahí seguimos hablando de Moisés. Y aquí volvemos a ver ese rechazo que tenía el pueblo de Israel en contra de Moisés. Porque dice, al cual, refiriéndose a Moisés, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Rechazo de Israel a Moisés. Y además, no solamente rechazaron a Moisés, sino que eran idólatras de pies a cabeza, porque dice, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Veis? Aquí lo importante, hermanos, que vemos aquí, es que lo que importa es el corazón. Lo que importa es el corazón. No importan los templos, no importan las estructuras, no importan las tradiciones, no importan los lugares. Lo que importa es el corazón. Y vemos que este pueblo daba mucha importancia a sus líderes, daba importancia a sus edificios, daba importancia a sus leyes, daba importancia a su tradición, pero ¿qué pasaba con el corazón? Para Dios todo lo demás no sirve de nada. ¿De qué nos sirve a nosotros estar orgullosos de nuestra iglesia, de nuestra teología, de nuestros orígenes, si nuestro corazón está lejos de Dios? No sirve absolutamente de nada. Aquí está la idolatría de este pueblo. Versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Idolatraron al ídolo. Es una imagen visual de esta idolatría. También vemos cómo ellos sienten adoración por su propia obra, la obra de sus manos, ¿no? Ese becerro que hicieron. Al fin y al cabo, esto es una ilustración de la idolatría. ¿Qué es la idolatría sino adorar al propio hombre, a ellos mismos, a lo que han construido? Ellos no estaban tan orgullosos del templo porque verdaderamente amaran a Dios. Ellos estaban orgullosos del templo porque identificaba su cultura, su forma de ser, su tradición. Es lo que ocurre hoy en día con las religiones. Cuando hablas quizá a una persona, no sé, tanto evangélica como católica romana, como islámica, lo que sea, nos podemos sentir más orgullosos de lo que hemos construido, la religión que hemos construido. Nos sentimos orgullosos de ellos
de ello y no lo cuestionamos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Versículo 42 dice: y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Fue tanta la persistencia de la desobediencia y la rebeldía de los israelitas que Dios los entregó a su idolatría. Esto es lo que llamamos el juicio de Dios a aquellos que persisten en pecado. Es lo que le pasó a Faraón en realidad. Persistió en pecado, entonces Dios lo endureció. Es algo similar a lo que ocurre aquí. Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y aquí lo que vemos es un texto de Amós, pero lo quiero resumir de esta manera. Estos israelitas no adoraron a Dios de corazón, ni con templo, ni sin templo, ni con tabernáculo, ni sin tabernáculo. El tema es que su corazón no dio adoración a Dios. Dice el versículo 42, segunda parte: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Dónde estaba vuestra adoración en esos 40 años? ¿Dónde estaba? ¿Cómo me adorabais? ¿Y ahora le dais tanta importancia al templo cuando lo que sois es que sois unos idólatras? Y venís tan, ¡ay, el templo, que no nos destruyan el templo! ¿Para qué queréis el templo? ¿Para qué queréis el templo? Si vuestro corazón está lejos de Dios. Llegaron a tal punto que llegaron a adorar dioses extraños. Dice el 43, antes bien, no solo no me adorasteis, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Ahí está el juicio de Dios que iba a venir al pueblo de Israel, que iba a ser deportado a Babilonia a causa de su idolatría. Entonces, en lugar de ser un pueblo que adoraba a Dios, era un pueblo idólatra, de pies a cabeza, con figuras de Moloc, figuras de Renfán, dioses extraños. Ya entraremos en más detalles sobre esto, pero con lo que nos tenemos que quedar era que su corazón no estaba con Dios. Ellos estaban adorando dioses extraños aún en esa travesía. Entonces, en este sentido, los que verdaderamente profanaban el templo en su esencia, porque ¿qué es el templo sino adorar a Dios?, eran los propios judíos. ¿Lo vemos? Pero no solamente eso, también ellos carecían de un entendimiento adecuado del templo. No entendieron el templo. Limitaron, bueno, hemos dicho que el templo significa dos cosas, ¿no? Adoración, por una parte, pero también estamos viendo que tiene que ver con la presencia de Dios. Dios habitaba en el templo y ellos malentendieron el templo. Le dieron una importancia que el templo no tenía. Realmente no sabían qué era el templo. ¿Por qué? Hicieron del templo una religión en sí misma. Adoraban más al templo que al Dios mismo, ¿no? Estaban enfurecidos porque le estaban tocando sus figuras religiosas. Ya está.
¿Entendéis? En el fondo era gente religiosa. Lo que estaban enfurecidos no es porque Esteban hubiera ofendido a Dios, que nunca lo hizo. Estaban enfurecidos porque estaban hablando mal de sus edificaciones, de sus santuarios. Les tocaba el orgullo, ¿no? Y esta gente no entendió el templo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí hay un sentimiento muy judío. Hay un sentimiento de identificación con el templo. Es nuestro templo. Somos israelitas. Somos hijos de Abraham. Somos de Moisés. Y claro, viene Esteban y dice que el templo lo van a destruir y que Jesús va a venir y que va... En fin, os podéis imaginar la reacción, ¿no? Vamos a ver cómo ellos malentendieron el templo. Versículo 47 nos dice lo siguiente: mas Salomón le edificó casa. Salomón sabemos que edificó el templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Qué ocurrió aquí? Lo que ocurrió aquí es que estas personas tenían una visión muy territorial de la presencia de Dios y tenían un concepto muy pequeño de la gloria de Dios. Ellos pensaban que Dios se podía meter en un templo, en una caja. Aquí está Dios y está en nuestro templo. ¿Y qué dice el Señor? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Hermanos, con esto llegamos a la conclusión de que ¿es tan importante el templo? ¿Verdaderamente en la historia de Israel era tan importante el templo? ¿Necesitaba Dios un templo? La respuesta es que no. El templo no es tan importante. Y está bien, fue voluntad de Dios que se edificase un templo. Dios quiso que se hiciera adoración en el templo. No estamos en contra del templo. Yo no soy Esteban, no somos Esteban para hablar mal del templo. No estamos hablando mal del templo. Lo que estamos diciendo es que la gloria de Dios no se contiene en un templo. Que se queme el templo. ¿Y qué más da? La gloria de Dios es mayor que cualquier edificio, que cualquier religión, que cualquier sistema. Entonces, lo que le quiere decir Esteban a esta gente es que están muy equivocados si piensan que van a controlar a Dios en un templo. Entonces Esteban está hablando aquí ¿de quién? ¿Por qué utiliza Esteban el Altísimo? Fijaos de qué manera habla Esteban este texto acerca de Dios. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. El Altísimo, el Dios de la gloria, no habita en templos hechos de mano, a mano. Entonces, ¿por qué tanto templo? ¿Por qué tanto enfurecerse por el templo? Si Dios es el que tiene su trono en el cielo, Él no necesita un trono en ningún templo. Donde Él habita en realidad es en el corazón de los verdaderos creyentes. Y es por ello que nosotros somos el verdadero templo de Dios.
aunque no tuviéramos esta iglesia, adoraríamos a Dios donde sea, porque Dios no está limitado a ningún lugar. Entonces, quiero hacer un par de menciones más acerca de esta visión limitada que tenían estos judíos, y es lo siguiente. En el versículo 2 es muy llamativo cómo empieza Esteban su discurso, ¿no? Lo que está tratando de hacer Esteban es mostrar a los judíos que el Dios de la historia, que el Dios de la gloria trasciende a cualquier tradición, a cualquier religión, a cualquier lugar y a cualquier nación. Si pensamos que Dios es posesión de Israel, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Es Dios quien posee todas las naciones. Son suyas. Él habita donde quiere. Y nadie lo va a encasillar en ninguna religión. Es muy interesante porque alguien dijo que todas las religiones tú las puedes encasillar con alguna cultura. Si tú hablas del Islam, pues lo asocias con la cultura árabe, ¿no? Si hablas del hinduismo, lo asocias con la cultura hindú. Pero cuando hablas del cristianismo, ahí están todas las naciones. No es una religión cultural, es una religión universal, porque su Dios es un Dios de gloria. Es un Dios que reina sobre las naciones. Así que lo que quiere hacer aquí Esteban es que decirle a esta gente: oye, no os apeguéis tanto a Abraham. Os voy a hablar de Abraham. Os voy a hablar de vuestro padre y de nuestro padre Abraham. ¿Qué les dice acerca de Abraham? Pues, primero de todo, muy llamativo, les dice, versículo 2, capítulo 7, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. Varones, hermanos y padres, oíd. Fijaos el respeto que tiene Esteban por estas personas, por estos líderes. Les llama varones, hermanos y padres, oíd. Esteban además habla como judío, habla como israelita. Para israelita, él. ¿Vale? Entonces, un verdadero israelita no se siente orgulloso de su nación. No encasilla a Dios en su propia religión y cultura. Ese es un verdadero israelita. Ese es un verdadero judío. ¿Y qué dice Esteban? A alguien le podría ofender esto, ¿no? ¿Cómo que Israel no? ¿Cómo que los hebreos no somos especiales? ¿Cómo que? Evidentemente el pueblo de Israel tiene una serie y ha tenido una serie de privilegios, porque para empezar el Nuevo Testamento fue entregado a ellos. El caso es que esta gente se indigna cuando hablan mal de Israel. Pero el que está hablando, entre comillas, mal de Israel, para empezar, no está hablando mal. Pero en segundo lugar, es un israelita. Es Esteban. No es un gentil que venga aquí a chinchar a los israelitas y decirle: ah, mira, que vosotros no sois tan buenos como pensáis. Que vuestro padre Abraham no era, para empezar, ni era judío al principio, era de Irak. No, era un verdadero israelita que quería transmitir a los judíos
la grandeza de Dios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice Esteban: varones, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Por qué usar ese término, el Dios de la gloria? Podría haber dicho el Señor, podría haber dicho Jehová, pero él dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Qué está resaltando aquí Esteban? Está resaltando el Dios de la gloria, que no habita en templos, que no necesita tradiciones, que no necesita edificios, que no está limitado a lugares santos. Ellos estaban muy ofendidos porque Esteban había hablado en contra del lugar santo. ¿De verdad que era un lugar santo? Hoy se habla de Jerusalén como la Tierra Santa. ¿De verdad que es Tierra Santa? ¿Sí? Yo no lo creo. Yo lo que creo es que allí donde está el Señor es Tierra Santa. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios y la presencia de Dios a Abraham? ¿En Jerusalén? No, en Mesopotamia, en tierra extraña. Ahí está el Dios de la gloria, con su presencia, en Mesopotamia, porque la tierra y el cielo le pertenecen. El Dios de la gloria, que no está limitado a lugares, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Por qué empieza Esteban de esta manera? Porque simplemente les quiere hacer ver que los orígenes de su padre Abraham ni siquiera tenía que ver con la tradición judía. Posteriormente se creó la nación judía, pero la presencia de Dios, la manifestación de Dios, la bendición de Dios ya había llegado a este hombre pagano en tierra extraña, porque es el Dios de la gloria, porque se manifiesta donde Él quiere. Por cierto, esto es un prolegómeno de lo que viene después en Hechos. El Evangelio, ¿a quién? A los gentiles. Un punto más, versículo 33, capítulo 7, versículo 33. Moisés. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Dónde estaba Moisés en esta escena? Sinaí. Sinaí. ¿Era el Sinaí tierra judía por excelencia? Va a ser que no. Más bien era Egipto. Tierra Santa. Tierra Santa. ¿Veis, hermanos, la gloria de Dios? La tierra es suya. Allí donde Él se manifiesta,
es tierra santa. Él no necesita templos, no necesita tierras, Él no pertenece a ninguna nación, a ningún país. Porque Él es el Dios de la gloria. Los que no guardaron, voy a ir rápido ya, los que no guardaron la ley, en realidad fueron los judíos. Se acusó a Esteban de ir en contra de la ley, pero nos dice capítulo 7, versículo 53, que vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Veis? Entonces, qué paradoja. Los judíos le están dando palos a Esteban diciéndole: tú vas en contra de la ley, tú vas en contra de la ley. Y Esteban les dice que vosotros que recibisteis la ley no la guardasteis. Los propios judíos son los que fueron en contra de Dios. Fueron en contra de Moisés, como ya lo hemos visto. O sea, los judíos están diciendo a Esteban: tú vas en contra de Dios. Y Esteban lo que les está diciendo: no, vosotros sois los que vais en contra de Dios y de sus enviados. Fueron en contra de Moisés, fueron en contra de José, versículo 9, capítulo 7, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Un ejemplo más de que estando Dios con José, los rebeldes que están en contra de Dios son los judíos, los patriarcas. Y como no, este pueblo ya, esto fue el colofón, estuvieron en contra de Cristo, a quien acusaron y mataron. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, con mayúscula, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Quiénes eran verdaderamente los blasfemos, rebeldes, desobedientes y todo lo demás? ¿Esteban? No. Los del concilio. Quiero terminar con algunas aplicaciones o advertencias para nosotros, muy brevemente. Primero de todo, hermanos, es muy fácil apuntar con el dedo a los del concilio, ¿no? Qué gente. Lo peor de lo peor. Qué hipócritas. Alguien dijo que cuando tú te crees mejor que un hipócrita, es que eres más hipócrita que él, ¿no? Porque ese se cree mejor a un montón de gente y después tú dices: yo soy mejor que este. ¿O no? Tiene lógica, ¿no? ¿Qué hemos estado pensando nosotros hoy? Vaya hipócritas. La basura de la basura. Mira el santo Esteban, como yo, cristiano, y estos perros que desde la antigüedad desobedecen a Dios y son hipócritas y idólatras. Somos nosotros diferentes, hermanos. Hemos sido nosotros diferentes a Israel, no, Señor.
Aquí estamos nosotros también, descritos. E incircuncisos de corazón. Esos somos nosotros. Pidámosle perdón a Dios por ser como ellos. Recibieron la ley y no la guardaron. Bueno, eso me suena de algo. Si alguien ha recibido la revelación de Dios y más que la ley solamente, hemos sido los cristianos. ¿Y qué hacemos con la ley? Pues también la desobedecemos. Estas personas hicieron de su religión un ídolo, religiosidad vacía. Le gustaba tener templos, le gustaba tener ritos, pero eran unos idólatras en su corazón. No había adoración verdadera. Eso nos puede pasar a nosotros también. Nosotros podemos sentirnos muy bien viniendo cada domingo aquí. Nos sentimos satisfechos con nuestras doctrinas. Cumplimos. Pero no hay adoración verdadera en nuestros corazones. Podría ser que no adoremos a Dios con el corazón como deberíamos adorar. El mensaje de hoy es una advertencia para nuestra adoración. Hermanos, venir a la iglesia no significa adorar. Podemos venir a la iglesia y llevar meses sin adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en ciertos sentidos seguimos siendo incircuncisos de corazón, en cierto sentido. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Es un mensaje para cada uno de nosotros. Termino diciendo que en este texto también vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo no? ¿Dónde vemos la misericordia de Dios? Bueno, en su paciencia y en su ofrecimiento una y otra vez al pueblo de Israel. Profeta tras profeta, mensajero tras mensajero, predicación tras predicación, diciéndole al pueblo: arrepentíos, 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 arrepentíos. ¿Qué es eso? Eso es la misericordia de Dios hacia nosotros, la compasión de Dios hacia nosotros. Hoy es una nueva muestra de la misericordia y paciencia de Dios para ti y para mí, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que nos arrepintamos de nuestra idolatría, para que nos arrepintamos de nuestra falta de adoración, para que nos arrepintamos de nuestro orgullo. A veces pensamos que el único lugar para adorar es una iglesia bautista reformada. Creo que lo pensamos a veces. Yo entiendo que la gente dice: hermano, ¿conoces una iglesia de sana doctrina? Y eso lo decimos con una buena intención, ¿no? Pero podríamos llegar al punto de pensar que el único lugar en el que se pueda adorar a Dios es en una iglesia bautista reformada, en el templo bautista reformado. Revisemos eso también. Revisemos eso también, el orgullo por nuestra propia tradición, ¿cierto? Y quiero decir lo último: hay esperanza para el peor del concilio.
Aquí hay algo muy llamativo, hermanos, y es que había un joven que estuvo presenciando la muerte de Esteban. Dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese joven se convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Si había un blasfemo por excelencia, un hipócrita por excelencia, si había alguien que era de lo peorcito de este concilio, ese era Saulo. Pero por la gracia del Dios de la gloria, él llegó a entender a Abraham, llegó a entender el templo, llegó a entender a Cristo como cumplimiento de la ley. Hay esperanza para el peor religioso, para el peor hipócrita. Hay esperanza, como Saulo tuvo esperanza. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Sabemos que Saulo aprobaba esto, pero Dios le llamó, le transformó, le cambió su cosmovisión, puso luz en su mente para entender las Escrituras. Dios lo convirtió, y que eso sea lo que suceda con las personas que tienen un duro corazón. Amén.